Hola, ¿cómo están? El día de hoy les traigo otro de estos podcasts en donde yo de fondo estoy pintando acuarelas o dibujando. El tema nació a partir de un comentario que me dejaron en YouTube, así que les contaré en resumidas cuentas mis años académicos en la carrera. Si necesitan contexto, voy en 5º año de la carrera. Y también un pequeño disclaimer, 2020 no recuerdo muchas cosas. Pleno año de pandemia, encerrada, clases online, no recuerdo muchas cosas, así que me voy a apoyar de la malla curricular para saber qué cosas decir, pero creo que 3er año no voy a poder decir nada porque no recuerdo muchas cosas. Y también otro pequeño disclaimer, si escuchan un sonido de una cuchara es porque estoy tomando desayuno mientras estoy haciendo este podcast. Así que eso. Comencemos en primer año, en donde era todo nuevo. Yo solo quería hacer amistades y estar dentro de un grupo con las mismas afinidades que yo. Y finalmente lo logré, poniendo un poco en contexto de la persona que era en esas épocas. Durante todo 4º medio me preparé para entrar a la universidad y entrar a la carrera que quería. Y 3º medio también, entonces era una persona que estaba muy comprometida con su aprendizaje y quizás lo llevaba al extremo. Bueno, no quizás, sí lo llevaba al extremo porque tenía serios problemas de autoexigencia que he ido mejorando al día de hoy. He tenido mis bajadas y mis subidas, pero lo estamos mejorando. Y en primer año entré totalmente de lleno a... Literal, mi enfoque era sacar las mejores notas. Y obviamente eso no pasó. En algunas clases sí me iba muy bien, pero por ejemplo en la clase principal que tenía de anatomía no me iba muy bien en las clases escritas, o sea, en las pruebas escritas, pero sí en los prácticos. Y me he dado cuenta ahora, viendo como en retrospectiva, que siempre en las cosas prácticas me ha ido mejor que en lo teórico, pero en realidad en esa época no sabía muy bien todas esas cosas porque el colegio siempre fue teórico y siempre me fue muy bien, entonces tenía mucha autoexigencia metida dentro de mi cerebro y sacarme un 5 ya era como malísimo. Araceli, tú puedes hacerlo mejor, y eso era como todo lo que pensaba, que claro, sí podía hacerlo mejor, pero no era para echarse a morir tampoco. En primer semestre tuvimos clases, muchas clases de hecho, muchos ramos: química, matemática, biología celular. Algunas personas dieron inglés 1, yo no di inglés 1, di inglés 2. Introducción a la medicina, ética y bueno, anatomía. Y en realidad yo tenía un ritmo bastante rápido de estudio, como ya estaba bien entrenada como a ese ritmo de estudio tan fuerte de la universidad. No sentí tanto el cambio entre el colegio y la universidad, sobre todo porque estaba estudiando en preuniversitario mientras estudiaba para el colegio, entonces tenía que estudiar mucho. No sentí ese gran cambio que las personas generalmente sienten cuando entran a la universidad. Y tenía un grupo de amigas bastante grande. Estaba dentro de un grupo de 12 personas, de las cuales solamente quedé con 3 amigas de ese grupo. No es como que me lleve mal con las otras personas, sino que en verdad no encajábamos y yo no sentía que encajaba dentro de ese grupo, de hecho. Así que me hice a un lado y con esas 3 amigas de ese grupo grande somos amigas hasta el día de hoy, de las cuales solamente una sigue conmigo en la carrera en el mismo año que yo, la Rumi. Las otras 2 se atrasaron, están en 4º año. Luego en mayo vino un paro durante 2 meses y eso me vino a enseñar que tenía que parar, básicamente. Fue un descanso, salí mucho, también pololeé durante esa época, no duró más de 3 meses, pero la pasé bien. Pero también me di cuenta de otras cosas, que es que yo cuando descanso tengo que descansar una semana, si no me aburro. Más de una semana no puedo. Así que durante el paro también estuve estudiando, sobre todo de apuntes de años anteriores. Y cuando volvimos del paro ya tenía como una mentalidad más chill sobre las clases.
Y obviamente se atrasó todo el calendario de salida. Salimos en enero de primer año y el primer semestre lo terminamos hasta agosto. Así que septiembre fueron nuestras vacaciones, creo. Sí, septiembre fueron nuestras vacaciones y ya después en octubre volvimos a segundo semestre y ahí tuvimos otros ramos. Uno de los que me gustó mucho fue Técnicas de Información y Comunicación, TICS, que es el ramo que todas las personas odian porque es donde te enseñan a hacer Excel y Word y llenar formularios. Y a mí me encantó básicamente porque yo siempre he estado como muy atada a los computadores, así que se me daba muy fácil y me gustaba mucho porque era al fin algo que no tenía que estudiar teoría, sino que practicar, hacer prácticas. También teníamos Humanización de la Medicina, que también era un ramo como parecido a ética, pero no tenía que leer textos que no entendía muy bien como en ética, así que Humanización de la Medicina me gustó mucho, sobre todo porque me gusta mucho hablar sobre todos estos temas polémicos de los cuales nos tenemos que hacer cargo dentro del área de la medicina, como lo es la democratización de la medicina. Bueno, no voy a entrar en esos detalles, pero básicamente no ser médicos robots. También tuvimos histología, bioquímica, y ahí empecé a dar inglés 2. Cuando empezamos histología junto con anatomía, me di cuenta que las pruebas teóricas no eran lo mío. Bueno, sí pasaba, eso sí, pero no era lo mío como para demostrar mi aprendizaje. Y eso también fue algo que me llevó a entender que no tengo por qué demostrar nada, porque todo lo que sé que lo sé, solamente que las distintas pruebas son para distintas personas y por algo es una estandarización y no reflejan realmente lo que tú sabes. En histología me iba mucho mejor en los prácticos y en anatomía también me iba mucho mejor en los prácticos, sobre todo en las gincanas, que era generalmente las pruebas en donde a la gente le iba peor, pero a mí me subían el promedio. Yo tenía todas esas pruebas sobre 6 y las pruebas teóricas me iba no tan mal, pero no me iba más de la media. Y en histología también me pasó lo mismo, entonces me vino a enseñar el segundo semestre que en realidad lo mío era la parte práctica, y hasta el día de hoy sigo con ese formato de aplicar mis conocimientos. No rindo muy bien en las pruebas teóricas, pero sí rindo muy bien en las prácticas, sobre todo en lo que es humano, pero es porque me gusta mucho. Ahí cada persona rinde mejor con lo que le gusta más, creo yo, porque le dedica más tiempo le dedica más cráneo a esas cosas. En resumen, primer año fue un año de darme cuenta que no tengo por qué sacar notas perfectas y esforzarme tanto por cosas que no valen la pena también. Ya para segundo año seguíamos en presencialidad todavía, fue año 2019 y el primer semestre empezamos con fisiología, que era otro de los ramos pilares de la carrera. Era el ramo pilar de segundo año, junto con anatomía en primer año, como que era una continuación. Básicamente en anatomía uno aprende lo que es cada cosa y en fisiología aprende para qué funciona cada cosa o cómo funciona cada cosa. Seguíamos con histología. Histología creo que tuvo 2, histo 1 y histo 2. Este era histología de sistemas, el cual fue un ramo que me gustó muchísimo. En los prácticos era donde aprendía mucho más, de hecho. Y en fisio también teníamos prácticos y me gustaba mucho, aprendía demasiado. Más que lo teórico, de hecho lo teórico, fisiología lo pasé con puros 4. Pero yo sabía que sabía, así que estuve de a poco cambiando el chip de no tienes por qué demostrarle nada a nadie. También tuvimos introducción a la urgencia, donde tuvimos que ir algunas veces a un centro de simulación. Tuvimos humanización de la medicina 2, que también fue un ramo que me gustó mucho.
A muchas personas le daban lata ese ramo porque era básicamente hablar de la vida, de los derechos de los pacientes y esas cosas, pero yo encuentro que es un ramo que me enseñó muchísimo, sobre todo esta visión que te trata de inculcar mi universidad de que eres una persona a disposición de los pacientes y no al revés. Y también tuvimos gestión como técnicas de enfermería. De ese ramo me acuerdo de algunas cosas, también unos pasos prácticos. Aprendimos a sacar sangre, pinchar potitos, cosas así. Y ya para primer semestre de segundo año estaba terminando mis electivos. Ese semestre tomé un electivo de universidad de impostación a la voz hablada. Eso, estaba terminando con esos requisitos. Era un electivo de universidad porque ya había tomado los 2 electivos de carrera, que eran los necesarios para terminar y titularme. Y ese semestre en realidad fue muy de quedarme con los míos, fortalecer mis amistades que realmente valían la pena y conocer a nuevas personas, porque en el práctico de fisiología quedé con puras personas que no conocía, excepto una que era de mis amigas. Hice muy buenas migas, conocí a gente que en realidad no conocía muy bien, no tenía ningún prejuicio sobre estas personas y me cayeron muy bien y hasta el día de hoy podemos hablar. No somos amigas, pero hay buena onda y eso lo valoro muchísimo. Y ya para segundo semestre de segundo año terminamos histología. Dimos un práctico como un examen en el cual me fue muy bien y no quería despedirme del ramo porque me encantaba. Y pasamos a la otra rama de morfología, que era embriología. También seguimos con fisiología 2. Tuvimos parasitología, ramo que no me gustó para nada porque le tengo terror a las arañas. Tuvimos farmacología y ahí comencé a entender qué era el paracetamol. Finalmente, el momento culmine de mi carrera, paracetamol. Introducción a la metodología de la investigación, aunque creo que ese ramo introducción a la metodología y la investigación creo que lo tuvimos el primer semestre. No lo recuerdo, fue un ramo que pasé con puros 4. Tuvimos fisiopatología también. Ese ramo me gustó mucho, no por la coordinación, sino porque me gusta el fisiopato en general. Y finalmente estábamos terminando inglés 4. Para esas épocas también empecé a entrenar yendo a la piscina de la universidad porque se venían los gym, pero nada hacía presagiar que en octubre del 2019 básicamente estalló Chile. No habíamos tenido una paralización en primer semestre, lo cual es bastante raro porque todos los paros siempre se vienen en primer semestre, pero tuvimos el paro el segundo semestre por todo esto de que estallido social. Entonces obviamente tuvimos que paralizar, ir a marchar, y todos estos ramos se paralizaron durante 2 meses hasta diciembre, y en diciembre teníamos que terminar los ramos porque en tercer año entrábamos a las prácticas clínicas en el hospital. Entonces teníamos que cerrar los ramos, volvimos, pero en realidad no recuerdo muy bien, solo recuerdo como el contexto general en que estaba Chile. Mi mente no estaba tanto en las clases, sino como en qué iba a pasar de ahora en adelante, cuál iba a ser este pacto social que íbamos a tener. Y pasamos a tercer año, en donde nada hacía presagiar nuevamente que se iba a venir una pandemia. De hecho, terminamos en enero del 2020 el segundo año. Fuimos a dar una prueba, mentira, fuimos a dar una prueba en marzo del 2020. Y ahí salimos de vacaciones y se vino el coronavirus a la semana siguiente. Sí. Wow. Bueno. Y tercer año, bueno, lo pasé encerrada en mi casa. No recuerdo muy bien eso. Teníamos semiología, microbiología, fisiopatología. De ese ramo sí me acuerdo porque iba a todas las clases porque me encantaba fisiopatología. Semiología neurológica, que fue un ramo que
la sufrí muchísimo. Fármaco también, teníamos la continuación de farmacología, ramo al cual también fui a todas las clases, pero como eran online, realmente no me acuerdo muy bien de tercer año. Sobre todo primer semestre de tercer año, no lo recuerdo muy bien. Semiología, no recuerdo nada. De hecho, aprendí semiología entrando al segundo semestre de cuarto año, cuando empecé a ir al hospital, porque realmente no tenía una base de semiología. Porque claro, te pueden pasar la teoría, pero las prácticas son lo que realmente hacen que tú sepas semiología, sepas hacer un examen físico, o sepas hacer una anamnesis, o sepas presentar a un paciente. Ya segundo semestre de tercer año también tuvimos medicina interna 1, de la cual no recuerdo nada. De hecho, tengo bastantes falencias en eso. Tuvimos imagenología y empezamos con anatomía patológica, ramo el cual me gustaba mucho porque era básicamente histología, pero de órganos enfermos. Tuvimos neurociencias, ramo que sufrí demasiado. Yo no sabía si iba a pasar ese ramo. Lo pasamos. Y tuvimos cirugía 1 también, ramo del cual tampoco me acuerdo. De cuarto año sí que me acuerdo, porque comencé a vloguear. Ese año fue en donde comencé a hacer YouTube, en enero del 2021. Y recuerdo mucho más eso porque estuvimos peleando demasiado con la vuelta al hospital. Entonces estaba muy presente en que tenía que aprender estas cosas para eventualmente volver al hospital. Volver suena como que si estuve en algún momento ahí. Nunca estuve ahí. Ir al hospital por primera vez. Y tuvimos medicina interna 2 el primer semestre, ramo el cual sufrí mucho. Me gusta mucho medicina interna, mucho más que cirugía, pero tuvimos un mes entero, todo agosto, de pruebas gigantes de ramos, o sea, de casos clínicos. Horrible. Creo que ha sido el mes que peor le he pasado en toda la carrera. El mes de agosto de 2021, porque fue prueba tras prueba tras prueba. Fue horrible. De hecho, siento que he estado más estresada para esa época que ahora en quinto año. Y también tuvimos otros tipos de ramos, como fisiatría, que me gustó mucho porque sirve demasiado para cuando uno está realmente con personas en el hospital. Salud pública, de mis ramos favoritos. Creo que hay una tendencia aquí en que los ramos humanistas son mis ramos favoritos, excepto ética, porque ética en realidad nunca entendí los apuntes, como les decía antes. Pero bueno, tuvimos neurología, ramo que odié. No me gusta neuro. No. Todas las neurologías que he tenido las he odiado. Y tuvimos anatomía patológica 2, que también me gustaba mucho. El primer semestre de cuarto año realmente no la pasé tan mal, solamente la pasé mal en agosto. En realidad todos los otros ramos ya los había pasado. Pero medicina interna. Ya para segundo semestre creo que teníamos medicina basada en la evidencia, nutrición, geriatría, epidemiología también era un buen ramo. Nutrición también me gustó mucho, sobre todo porque me gusta todo esto de la prevención y porque en nutrición no habían pruebas, sino que teníamos que hacer trabajos y me gustó mucho porque siempre teníamos que hacer cosas distintas. Tuvimos ética de la investigación también y ese semestre entramos al hospital con cirugía 2. De hecho, fue bastante raro porque comenzamos primero con medicina interna, íbamos como a recuperar mientras teníamos las clases teóricas de cirugía y después a los coordinadores les pareció una mala idea, así que empezamos con las prácticas de cirugía junto con las clases teóricas de cirugía y íbamos a recuperar medicina interna en febrero-marzo, que fue febrero-marzo de este año. Y en realidad ese semestre la pasé muy bien porque finalmente tuve contacto con personas, que era todo lo que yo quería. Vine a corroborar una vez más que aprendo mucho mejor en las prácticas y que no me gustan las clases teóricas. Siento que hay cosas que es necesario estudiar
pero hay cosas que no. Hay cosas que solamente puedes aprenderlas estando con pacientes o te las pueden enseñar mientras haces la visita. No es necesario mandarte a leer un capítulo eterno de un libro cuando te lo pueden explicar en 20 minutos. Pero ya, esos son temas docentes que no van al caso, pero ese semestre la pasé muy bien. De hecho fue el semestre anterior. La pasé muy bien, sobre todo porque conocí a muchas personas dentro del hospital y sobre todo porque pude aprender con personas, con pacientes. Al principio, cuando empezamos a ir al hospital, no me sentía tan empoderada de mi rol como estudiante, pero a día de hoy siento que lo manejo tan bien, que es lo único que quiero hacer, ir a aprender viendo pacientes. Y ya para quinto año, en realidad no es que tengo todo ya listo en quinto año. De hecho, apenas acabo de terminar el primer trimestre de quinto año. Terminé pediatría, ramo el cual yo sabía que me iba a gustar en las clases teóricas porque siempre me ha gustado pediatría. De hecho, quiero ser pediatra, pero siento que era mucha teoría, muchas simulaciones y pocas idas a ver pacientes. Y las veces que íbamos a ver pacientes éramos muchas personas viendo al mismo paciente, cosa que no me gustaba porque siento que era como dejar al debe algunas cosas, sacrificar algunas cosas en pos del tiempo y en pos de no atarear tanto al paciente. Entonces no me gustó eso, pero las clases teóricas sí. Tuve psiquiatría infantil, el cual me gustó harto. La coordinación no me gustó mucho, pero me gustó mucho ese ramo. Tuvimos medicina legal, que para mí no existió hasta cuando tenía que dar evaluaciones. Y tuvimos ética de la decisión médica, que fue la última ética de la carrera y la ética que más disfruté, porque finalmente no nos mandaron a leer textos que no entendía y era mucho sobre conversar de casos clínicos, que es lo que me gusta, conversar. Y era fue una ética muy humana. No fue tanto de estas teorías de apuntes y esas cosas. Entonces me gustó mucho, este semestre me gustó mucho, sobre todo porque fue muy humano. Medicina legal, a pesar de que es un ramo donde tienes que describir lesiones, tiene mucho que ver con lo humano y con lo que tú puedes hacer en beneficio del paciente. Así que nada, ahora estoy esperando a ver qué sucede en el segundo semestre. No comenzamos el segundo semestre hasta el 15 de agosto, creo, pero comenzamos el segundo trimestre en 2 días más, porque hoy es sábado. Comenzamos el lunes y empezamos en APS. Yo al menos ahora voy a empezar con los recuperatorios de traumatología y urología y después empezamos con especialidades. Y finalmente terminamos con medicina comunitaria, APS. Pero el ramo en general es medicina comunitaria y especialidades. Así que tenemos ese ramo. Después del segundo semestre solamente tenemos 2 ramos teóricos, que son administración en salud y psiquiatría adultos. Y ya, se acaban los ramos teóricos. Y finalmente el último trimestre tenemos ginecología y obstetricia y se termina quinto año y empezamos internado, que es el par de años donde más prácticas vas a tener. Sí hay clases teóricas, creo, hay seminarios, pero tu aprendizaje se basa en tu desempeño en sala y en el hospital y en Cefam. Así que ese es el resumen de mis 4 años y medio en la carrera. No voy a hablar de qué es lo que espero a futuro porque la vida siempre da sorpresas, pero sí estoy esperando demasiado dejar de tener clases teóricas y solamente aprender a través de las prácticas clínicas. Creo que como comentario final les quiero dejar que confíen en ustedes mismos, sobre todo porque uno sabe lo que sabe, uno sabe que ha estudiado mucho, uno sabe que ha puesto todo de sí para estudiar
y muchas veces no te va como quieres en las pruebas, pero eso no define tu calidad como estudiante, no te define como persona. Incluso si tienes una buena nota, no define cuánto sabes en ese ramo. Lo único que va a hacer que tú seas un buen o mal profesional es cómo trates a tus pacientes. A tu paciente no le importa con cuánto saliste de tal ramo. A tu paciente solo le interesa que tú lo trates bien y puedas ayudarlo o ayudarla. Así que creo que ese es mi comentario final. Muchas gracias por escucharme. Creo que llevo hablando más de 30 minutos, pero era un tema extenso. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que estén muy bien, que sus familias estén bien y nos vemos en un próximo video o nos escuchamos en un próximo video.